de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta instancia en que nos podemos reunir a escuchar tu voz. Señor, sabemos que cuando leemos tu palabra y cuando predicamos tu palabra, no es una voz humana la que se está expresando, sino que es tu voz santa y poderosa expresándose a su pueblo y guiándonos a toda verdad. Señor, yo te pido que me quites del escenario, Señor, y que permitas que tu voz fluya con libertad y que perdones mis errores, Señor, si en algo hablo de más o hay algo que no hable conforme a tu voluntad, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar y ver, y abre nuestro corazón para obedecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hermanos, les quiero contar acerca de un amigo mío que yo tengo. Yo tengo un amigo que le vamos a poner Juanito para que nadie sepa su verdadero nombre. Juanito, desde que nos conocemos desde muy pequeño, siempre fue un muchacho especial porque siempre fue más grande que todos. Siempre creció más rápido. De hecho, me acuerdo que él tenía más cuerpo y él tenía una voz más grave que todos los demás. Mientras todos teníamos una voz de niño muy pequeño, él tenía una voz más aguda. Se desarrolló más rápidamente, le salió barba más rápido. Pero cuando ya llegamos a la edad de los 21 años, él seguía jugando juegos de niño. Y él seguía invitándonos a su casa a jugar juegos que ya no jugábamos. Juegos de niño, no sé, a jugar como si tuviéramos 12 años. Eventualmente él encontró una novia y se casó, pero él no quería trabajar. No quería trabajar y no quería esforzarse para mantener a su familia, y en lugar de llevarse a su esposa a una casa, se fue a vivir a las casas de sus papás. Y eso es muy normal en América Latina, pero por las conversaciones que he tenido con mi esposa y por lo que yo he visto, en otros países como Estados Unidos eso es impensable. ¿Okay? Los jóvenes se van a los 18, más bien los padres les dicen, ya, váyase. Acá si un muchacho se quiere ir, la mamá le dice, pero ¿dónde se va a ir? ¿Sí? ¿Quién le va a planchar la ropa? Bueno, este muchacho se fue a vivir a la casa de sus papás con su esposa. Y yo me doy cuenta de algo, hermanos. No es lo mismo ser grande a ser maduro, ¿cierto? No es lo mismo ser una persona adulta físicamente a tener madurez, a comportarse como un adulto. Lo mismo pasa con la iglesia, hermanos. No es lo mismo una iglesia grande a una iglesia madura. No es lo mismo, hermanos. Ciertamente una iglesia grande es atractiva, como lo podría ser un hombre grande con músculos y con una cara cuadrada y con una voz profunda. Es un hombre atractivo, como el Capitán América, ¿cierto? Pero no es lo mismo un hombre grande a un hombre maduro. Y el deseo de Cristo, y esto es lo que vemos reflejado en este pasaje, es que crezcamos, que maduremos para parecernos a Él. Más que crezcamos en número, más que seamos una iglesia grande, con un edificio hermoso y enorme, con un liderazgo excelente y lleno, todas las bancas llenas, y con luces y con una buena amplificación, lo que el Señor quiere es que cada miembro de la iglesia madure, que crezca espiritualmente a la imagen y a la medida de Jesucristo. ¿Está conmigo? Ahora vea, para nuestro crecimiento el Señor nos ha dado a todos dones. Para lograr ese crecimiento, para lograr esa madurez que Dios quiere de usted, Dios nos ha dado a todos dones, habilidades distintas. ¿Para qué? Para que todos, cada uno de nosotros, contribuyamos al crecimiento, no solo nuestro, sino que al crecimiento de cada uno de nosotros. Voy a repetir lo que acabo de decir porque hubo mucha interrupción hace un minuto atrás. ¿Okay? Cristo quiere que usted y yo maduremos a su imagen, que vayamos creciendo espiritualmente para parecernos a Él. Y para lograr eso, Él a cada individuo, a cada cristiano, sin falta,
y sin excepción le ha dado dones, habilidades, llamamientos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros contribuyamos al crecimiento espiritual, no solamente nuestro, sino también al de su prójimo. Y no solamente a su prójimo que vive a la par de usted, sino que al prójimo que vive un poquito más lejos. A todos. Que todos contribuyamos a la santificación y a la madurez espiritual de todos. ¿Ahora sí? Que este es mi propósito, hermano. Esto es lo que yo quiero lograr hoy. Esto es lo que yo quiero que usted se lleve a su casa. Quiero animarle a que aprendamos a vivir en unidad, en amor, en paz, reconociendo que cada uno de nosotros somos distintos en el Señor. Que tenemos dones diferentes que nos ha dado Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá tres cosas en este pasaje. Vamos a ver tres cosas muy claras. Primero vamos a ver la paradoja de la iglesia. Ahora le voy a explicar qué significa eso. Primero vamos a ver la paradoja de la iglesia. Segundo, el propósito de los dones. Y tercero, la verdadera fuente del crecimiento de la iglesia. La paradoja de la iglesia, el propósito de los dones y la verdadera fuente de crecimiento de la iglesia. ¿De dónde viene el crecimiento de la iglesia? ¿Qué produce que la iglesia crezca? Ok. Primero, ¿qué significa esto de la paradoja de la iglesia? Una paradoja es una afirmación que parece ser contraria en sí mismo. ¿Ok? Es como decimos, nacimos para morir. Nacimos para morir. Es una paradoja, ¿cierto? Parece contrario. Es como el verdadero líder es aquel que sirve. Es una paradoja, porque uno dice que podría pensar que el líder es el que está por sobre todos y aquel que le sirve. No, pero el verdadero líder es aquel que sirve. Es una paradoja. ¿Okay? La paradoja de la iglesia consiste en lo siguiente. Lo vemos en los versículos 4 al 11, donde Pablo nos dice que la iglesia somos todos iguales. Estamos todos unidos en Cristo, en un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo llamamiento, una misma esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Estamos todos unidos, somos todos iguales en este sentido. No hay ningún cristiano, ningún santo que no esté unido por todas estas cosas. No tenemos muchos llamamientos, no tenemos muchos dioses, no tenemos muchos padres, no tenemos muchos bautismos, tenemos solo uno. Y todos estamos unidos en ese llamamiento. Son cosas fundamentales que nos unen. Todos somos iguales en Cristo. Usted no es más importante que yo, ni yo soy más importante que usted. Usted no es más importante que la persona que tiene a la par. Y la persona que está a la par suyo no es más importante que usted. No importa que esa persona sepa mucho de teología y usted sepa poco. Usted es tan importante como aquel que está a la par de usted. O adelante de usted, o atrás de usted. ¿Ok? Somos todos importantes para Dios. Porque somos todos iguales delante de Dios, porque todos estamos unidos por el mismo Dios, por la misma fe, el mismo bautismo, la misma muerte, la misma resurrección, el mismo Señor, la misma fe. ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Pero, al mismo tiempo que somos todos iguales, Pablo también nos dice, en el versículo 7, que somos todos diferentes. Somos todos distintos. No hay ningún cristiano igual a otro. Al mismo tiempo que somos todos iguales, también somos todos distintos. Y por eso digo que esto es una paradoja. Porque si bien estamos todos unidos en la misma fe, el apóstol Pablo nos dice que a cada uno de nosotros, es decir, a cada cristiano, sin importar su edad o el tiempo que lleve de convertido, Dios, Cristo, nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos ha dado distintos dones, distintas habilidades que las podemos ver en el versículo 11. A algunos les dio el ser apóstoles, a otros les dio ser profetas, a otros les dio el ser evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en otros pasajes de la Biblia aparecen otros grupos de dones y habilidades y expresiones que son útiles para el crecimiento de la iglesia. A algunos Dios les dio el llamado a ser pastores, a otros no. Y gloria a Dios por los que tienen el llamado y por los que no. A otros Dios les dio el llamado a ser predicadores, maestros de la Biblia, y a otros no.
Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los que tienen el llamado y por los que no tienen el llamado. A algunos Dios les dio el llamado a servir. A otros Dios les dio el llamado a orar. A otros Dios les dio el llamado a visitar a los enfermos. Ahora bien, hermano, yo quiero que usted entienda algo. Míreme bien, por favor, porque esto quiero que quede muy claro. Dios nos ha dado a todos el llamado a servir. Dios nos ha dado a todos el llamado a orar. Dios nos ha dado a todos el llamado a predicar el evangelio. Pero a algunos Dios le ha dado, además del llamado, le ha dado la habilidad de hacerlo. Todos tenemos que compartir nuestra fe, hermanos. Todos. Pero hay gente que tiene más habilidad dada por Dios para hacerlo. A aquellos que Dios más le ha dado, Dios les va a demandar más. ¿Me va siguiendo? ¿Está conmigo? Si Dios lo ha llamado a servir, sirva. Si Dios lo ha llamado a predicar, predique. Si Dios lo ha llamado a pastorear, pastoree. Si Dios lo ha llamado a ser un misionero, ¿qué hace aquí? Váyase. Y sea un misionero. Cada uno de nosotros hemos recibido dones distintos de Dios. Y no hay ninguno que esté sentado acá que no haya recibido algo de Dios. Ninguno. No hay ninguno, hermano. Ninguno. Que esté sentado en este lugar, en este momento, y que pueda decir que es cristiano verdaderamente salvo por la gracia de Dios y que no haya recibido nada de parte de Dios. Ninguna habilidad, ningún don. Y el hecho de que usted no sea pastor o predicador no lo hace inferior a aquel que está parado en este momento hablando. Para nada. Porque como dijo Pablo al principio, somos todos iguales, pero somos todos distintos. Esa es la paradoja de la iglesia, hermanos. Y es una paradoja hermosa. Porque reconoce que somos un cuerpo, reconoce que somos una unidad, somos una iglesia. No hay muchas iglesias, hay una iglesia esparcida alrededor del mundo que en este momento se está reuniendo, ya sea físicamente o por los medios tecnológicos, pero hay una sola iglesia alrededor del mundo, una iglesia que sufre con los que sufren, que se goza con los que gozan, de diferentes denominaciones, con diferentes expresiones, con diferentes formas de levantar sus manos en adoración, pero es una iglesia. Somos bautistas, presbiterianos, pentecostales, wesleyanos, arminianos, calvinistas, molinistas y todos los istas que puedan existir dentro de lo que es una teología ortodoxa y sana. Hay otras que se salen de eso. Algún día vamos a hablar de aquellos que se salen de la sana doctrina. Pero somos todos uno en Cristo. Y al mismo tiempo somos todos distintos. Gloria a Dios por eso, hermano. Reconoce nuestra unidad, pero también reconoce nuestra individualidad. Usted no es un número para Dios, como lo puede ser para el gobierno. Para el gobierno usted es un número, un contribuyente más. Pero para Dios, usted es su hijo, su hija, tiene nombre, le conoce, él sabe lo que le gusta, sabe su tipo de sangre, sabe exactamente cuántas células hay en su cuerpo, sabe cuántos cabellos hay en su cuerpo, sabe exactamente sus pensamientos en este momento, sabe cuando usted está triste, cuando usted está contento o cuando usted está enojada o enojado. El Señor sabe todo acerca de usted. Y además de eso, Él tiene preparado un nombre para usted que usted todavía no sabe. Y que será revelado el día en que usted lo vea a Él cara a cara. Gloria a Dios por eso. Él nos conoce de manera individual. Pero, ¿para qué nos da estos dones? Porque el Señor nos da dones, nos da habilidades, capacidades, operaciones, fortalezas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Lo vemos en el versículo 12 hasta el versículo 15, donde Pablo dice que ha dado dones a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre. ¿Un hombre qué? ¿Un hombre qué, hermanos?
perfecto, dice la Reina Valera. Mi versión dice un hombre maduro. ¿Y cómo ve Pablo un hombre maduro? ¿A qué compara el hombre maduro? ¿Cómo se ve un hombre maduro? Dice acá, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la imagen perfecta de un hombre maduro? ¿Quién es la persona que puede mostrar la madurez perfecta de un hombre? Si podemos encontrar a la madurez hecha persona, ¿sabe quién es esa persona? Cristo. Cristo es el hombre maduro por excelencia. No solamente en su vida espiritual, sino que también en su vida terrenal. Cristo fue un hombre ejemplar. La Biblia dice que él crecía con gracia hacia Dios y con gracia hacia los hombres. Cristo se hacía cargo de su familia. Cristo trabajaba. Cristo era un hombre responsable. Cristo era un ciudadano ejemplar. Siendo Dios y Señor de todo, Cristo se sometió a las autoridades de su país y se sometió a la autoridad de sus padres. Cristo era un hombre maduro, pero también era un hombre maduro espiritualmente, un hombre que sabía el poder de la oración. Él dependía de su Padre en oración, en ayuno, en búsqueda, en lectura de la palabra. Y el propósito de los dones, hermanos, el propósito de estos dones es que cada uno de nosotros alcancemos esa madurez. Los dones no son para que usted sea elevado en la iglesia a una posición en donde todos digan: mira Brandon, qué lindo canta. Mira a Mario, qué lindo predica. Mira al hermano Javier, qué lindo toca el piano. Los dones son para que podamos servirnos y podamos empujar nuestra madurez unos a otros. Para eso son los dones. Para eso son los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los pastores, los maestros, los diáconos, los siervos, los que barren, los que limpian, los que pintan, los que construyen. Para eso somos. Los que enseñan. Para empujar a cada uno de nosotros a la madurez de Cristo. Vea, hermano, míreme un segundo. Si usted fuera un árbol, piense en este árbol maravilloso que tenemos acá, que produce, ¿qué produce? Guanábanas. Produce guanábanas. ¿Cuántas guanábanas se come el árbol? No, ¿cierto? Ninguna. Ninguna. Los frutos que Dios le ha dado a usted para producir son para el disfrute de otros, hermanos. Son para el disfrute de su prójimo. Son para que su prójimo se nutra y crezca y madure a la estatura de Cristo. ¿Tiene sentido? El Señor nos ha hecho producir fruto, nos ha dado habilidades, no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a otros y permitir que otros alcancen la estatura de Cristo. Esto es hermoso, hermanos. Esto es maravilloso. Es glorioso. Porque nos conecta y nos recuerda que somos uno. Y que lo que hace una parte del cuerpo afecta a todo lo demás. ¿Cierto? Pero también hay otra parte. ¿Para qué son los dones? Porque una cosa es caminar hacia la madurez, arrastrando la inmadurez. Una cosa es comenzar a hacer cosas de hombre grande, siguiendo con costumbres de niños. Yo veo esto mucho en nuestra generación millennial. Hay muchos hombres que trabajan, que tienen sus responsabilidades, sus familias, pero se traen consigo costumbres de niños y no pueden dejar de coleccionar figuritas y cositas y el PlayStation para acá y el PlayStation para acá. Y se traen consigo cosas que no son malas, hermano. Simplemente estoy mostrando una analogía. Pero a veces caminamos hacia la madurez y arrastramos cosas de nuestra inmadurez también. Y la Biblia nos enseña que Cristo quiere que caminemos hacia la madurez, pero también que dejemos atrás la inmadurez. Que dejemos atrás las cosas de niños espirituales e infantiles. Por ejemplo, nos dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños. ¿Cómo se ve un niño? Sacudido por las olas, llevado de allá para acá por todo viento de doctrina. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Escucha a todos los predicadores de la tele y de la radio y a todos le anda pidiendo una palabrita y una oración de bendición. Que no sabe
cómo distinguir entre lo verdadero y lo falso. No sabe cómo discernir la verdad de la media verdad. Un cristiano maduro, hermanos, un cristiano que ya no es niño, es un cristiano establecido, es un cristiano firme, arraigado sobre la roca, como dijo Jesús en el capítulo 7 de Mateo. Aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Un hombre maduro en Cristo, un hombre y una mujer madura en Cristo, un cristiano grande, perfecto, como dice otra versión, es aquel que no es arrastrado por todo viento de doctrina, que es capaz de tener una conversación con un testigo de Jehová y refutarle con amor, pero con la palabra de Dios. Y como yo a veces les digo, hay cristianos que llevan 15 años en la iglesia y se sientan a conversar con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová juega un partido de tenis con él. Lo tira para allá, lo tira para acá, lo tira para allá y lo tira para acá y controla la conversación y él no sabe qué responder. Si viene alguien hoy y le dice Jesús no es Dios y el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿qué le va a responder a usted? ¿Dónde va a abrir su Biblia? ¿Dónde le va a responder? ¿Cómo va a defender la fe dada una vez y para siempre a la iglesia? Cristo quiere que dejemos de ser inmaduros, que comencemos a ser cristianos maduros. Y para eso nos ha dado dones. Para eso le ha dado dones a usted, para que usted contribuya a la madurez, a la santificación y al crecimiento de su prójimo. Vean, hermanos, este sermón es para decirle que usted es útil en la iglesia. Y que Dios lo va a usar a usted, pero muchas veces lo va a usar de tal forma que su nombre nunca va a ser reconocido. En el silencio, en el secreto. Ahí, lavando los pies de sus hermanos, sirviéndole a otros, siendo usted la plataforma para que otros sean elevados. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Le parece una buena idea? ¿Le parece a usted tener que trabajar toda la vida para elevar la vida de otro antes que la suya? Porque eso fue exactamente lo que Cristo hizo. Eso fue lo que Cristo nos llamó a hacer. Antes de buscar nuestra propia fama, nuestra propia elevación, nuestro propio éxito, Cristo nos mandó a poner nuestra vida, a dar nuestra vida para que otros puedan caminar con Cristo. Pablo decía, y esto a mí la máxima expresión de esto es cuando Pablo dice en Romanos capítulo 8 y 9, yo estoy dispuesto a ir al infierno si eso significa que mis hermanos judíos van a alcanzar la fe en Cristo. Yo estoy dispuesto a ser considerado maldito con tal de que mis hermanos judíos puedan conocer la fe verdadera en Cristo. No me interesa ni siquiera mi propia salvación si eso significa que más gente se va a salvar. Hermanos, yo jamás, no estoy seguro que podría en algún momento de mi vida decir algo como eso. Estoy dispuesto a irme al infierno para que todos ustedes se vayan al cielo. No lo sé, hermano. No sé si soy capaz de decir algo como eso. Estoy dispuesto a dar mi vida en esta tierra por usted. Estoy dispuesto a desgastarme por usted para que usted conozca a Cristo. Pero de ahí a considerarme yo mismo maldito, Pablo tenía algo, una madurez que yo aún no he alcanzado. Pero si Pablo pudo decir esto, hermano, nosotros podemos servir a nuestros hermanos también. Servir al prójimo. Ahora, por último, vimos la paradoja de la iglesia, el propósito de los dones, y ahora vamos a ver la verdadera fuente del crecimiento. Porque Cristo nos ha dado dones para crecer. Pero sería un error, un grave error, pensar que nuestro crecimiento espiritual es fruto de los dones. Pensar que nuestro crecimiento espiritual es fruto de los dones sería como decir, mira qué hermosa casa construyó ese martillo. Mira qué hermosa casa construyó esa sierra. Mira qué hermosa casa construyó esa herramienta. Los dones espirituales que Dios nos ha dado son las herramientas que Dios utiliza para crecernos. El crecimiento no viene de los dones, el crecimiento viene de Cristo. Eso lo encontramos en el versículo 16 que dice, habla acerca de Cristo, quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, Cristo
hablando de Cristo, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cristo produce el crecimiento del cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Lo usa usted y los dones que Él le ha dado. Usted y los dones que Dios le ha dado somos la herramienta de Dios en sus manos para darle crecimiento a otro hermano. No sé si alguna vez usted ha visto la escultura de Miguel Ángel, el David. David de Miguel Ángel. Es una escultura grande, no es tan grande como el tamaño de este poste, pero más o menos a la mitad del poste, de un hombre desnudo, con un cuerpo, hermano, que yo me lo sueño. Yo me sueño ese cuerpo, yo sueño con tener ese tipo de cuerpo. Y está de pie de esta forma, en esta posición, y es David. Y usted comienza a ver, usted puede buscarlo en internet, fotos de cerca, solo del rostro, hermano. El rostro, los ojos, los cabellos, los colochos que tiene esa escultura. Es una piedra, es un pedazo de piedra, hermanos. Es un pedazo de piedra que un escultor maestro agarró y se tomó el tiempo de esculpir cada detalle. Y después usted se acerca, ve los hombros, ve cada músculo, venas, puede ver coyunturas, casi que puede mirar la sangre circular por esas venas en sus manos, sus piernas, los dedos de sus pies. Cada parte es perfecto, es excelente. Y todo eso fue hecho con un martillo y con un cincel. Y con mucho tiempo y mucha paciencia. Formó a un hombre perfecto. Usted y yo, hermanos, somos ese martillo y ese cincel en las manos de un escultor maravilloso, para formar no su vida en primer lugar, sino para formar la vida de otro, para crear en otro la hermosura que podemos ver en esa escultura como el David. Pero vea esto. Mientras usted trabaja en la santificación de otro hermano, y mientras Dios lo usa a usted para santificar a otros, escuche esto. Dios está usando a otro hermano para formar en usted la hermosura del David. Para formar en usted ya no la hermosura de esa escultura, sino que la hermosura de Cristo. Para formar en usted un hombre maduro, perfecto, a la imagen de Cristo. No a la imagen de lo que Miguel Ángel hizo, sino que a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Es Cristo. Es Cristo. Y nosotros en sus manos. Quien forma a su iglesia, le da crecimiento. Y es por esa razón, hermano, que usted y yo, los santos de Cristo, no debemos luchar uno en contra de otro, porque este tiene tal don y este tiene otro don. Dios le ha dado un lugar a usted en la iglesia, un lugar especial para que usted pueda servir y usted pueda trabajar en la santificación de otros. No debemos revestirnos de envidia, sino que revestirnos de amor y humildad. No debemos revestirnos de contiendas, sino que de servicio y amor por el prójimo, para edificar, construir la iglesia de Cristo a su imagen, la imagen del varón perfecto. Oremos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Y después de orar vamos a adorar con nuestras ofrendas. Así que mientras oramos, pregúntele al Señor, disponga su corazón para dar. Entreguémosle este tiempo a Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos escuchar tu voz, recibir tu palabra con fe y ser confrontados, Señor. Ser confrontados con la verdad de que tú nos has dado habilidades y dones para servir a tu iglesia, para que tu iglesia sea más como Cristo.
para que tu iglesia se parezca más a aquel que la redimió. Yo te pido, Señor, de que lo que hoy hemos escuchado en tu palabra se plante en nuestro corazón como una semilla que dé mucho fruto. Te agradezco, Padre, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo y nos permites, Señor, ser confrontados con tu verdad. Señor, nos permites caminar hacia la verdad. Te pido por mis hermanos, te pido que les bendigas y que les des la madurez, Señor, para servirnos unos a otros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.